el libro de los Hechos es un libro fascinante. Fue escrito por el doctor Lucas. Y él escribió este libro, presumiblemente, desde Antioquía. Y vamos a leer el texto que voy a utilizar para el mensaje de esta hermosa mañana. Y vamos a ubicarnos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11. Y vamos a leer los versículos 20 y 21. Hechos capítulo 11, versículos 20 y 21. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque tú eres poderoso, eres grande y maravilloso. Gracias porque tú eres un Dios que camina. Caminaste con tu pueblo en el desierto para llevarlo con seguridad y con confianza hacia la tierra prometida. Aunque ellos fueron rebeldes y contumaces, tu misericordia se amplió sobre ellos. Y tú, como si ellos fueran unos polluelos, los llevaste con amor. Gracias porque abriste el mar rojo. Gracias porque fuiste una columna de fuego para ellos en la noche. Gracias porque también fuiste una nube que los cuidaba del calor. Y gracias también porque tú, Señor, los llevaste y los introdujiste hacia Canaán. Pero gracias también, Señor, porque no solamente eso ocurrió, sino, Señor, tu gracia maravillosa y poderosa se extendió más allá de los confines de la tierra. Y después que murió nuestro Señor Jesucristo, y después que vino la persecución, Señor, tu palabra fue esparcida por todos los lugares. Señor, gracias por tu amor, gracias porque eres bueno. Y Señor, ahora ilumina tu palabra, Señor, ilumínanos a nosotros para entender tu palabra. Y que tú, Señor, puedas hacer cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto es un texto maravilloso. Antioquía. ¿Dónde queda Antioquía? ¿Alguien sabe dónde queda Antioquía? Bueno, Antioquía queda en la que ahora es Turquía, en el sur de Turquía. ¿Dónde queda Turquía? Turquía queda cerca a Siria. Cerca, después de Siria viene Líbano y después viene Israel, Líbano, Siria, Turquía, y luego está bañada por el mar, bueno, mayormente por el mar Mediterráneo, pero al sur de Turquía, al sur oeste de Turquía, a orillas de un río llamado el río Orantes, se construyó esta ciudad grande llamada Antioquía. Estaba a 25 kilómetros del mar y era considerada como una ciudad importantísima en esos tiempos, cuando el Imperio Romano era el que dominaba todo el mundo conocido.
La ciudad más grande en ese tiempo era Roma. La segunda ciudad era la otra Alejandría, que era la otra grande ciudad que era conocida en ese tiempo. Y la tercera ciudad era Antioquía, tenía 600,000 habitantes, imagínense, 20,000 a 40,000 más o menos eran judíos. Así que era una ciudad cosmopolita, porque allí habían de todas las naciones, habitaban allí en esa ciudad, y también había gente erudita, maestros. La historia dice que el Evangelio de Jesucristo llegó allí en el año 40. ¿En qué año murió nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué edad murió nuestro Señor Jesucristo? A la edad de 33 años. ¿Qué tiempo de nuestra era? El año 30, ¿no? Y después, en el año 34, ¿no?, fue apedreado un mártir. ¿Cómo se llamó ese mártir? Esteban, fue apedreado. ¿Y por qué fue apedreado Esteban? Porque los judíos no consentían, no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios. A Jesús no lo aceptaban. Y entonces apedrearon a Esteban, y dice la Biblia que la iglesia cristiana que comienza y nace allí, comenzó a ser perseguida, y ellos, los judíos cristianos, ya se habían convertido, porque la palabra de Dios iba creciendo y creciendo, pero ellos fueron perseguidos. Y entonces ellos salieron de Israel, eso se conoce como la diáspora. Ellos salieron a otro lugar y llegaron a Antioquía, probablemente en el año 40. En el año 40, entonces, ya la palabra de Dios llegó a Antioquía. No sabemos cómo, porque no es Pablo quien llevó el Evangelio a Antioquía, ni tampoco los discípulos, sino que cuando ellos llegaron allí, ya habían cristianos. Interesante. Cuando ya llegaron allí, ya habían cristianos. Y allí, entonces, en Hechos capítulo 11, el mismo capítulo, el versículo 26, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, ¿quiénes? Bernabé y Pablo, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se le llamó, ¿cómo se le llamó? Cristianos por primera vez. Entonces, ¿en dónde se le llamó cristianos por segunda vez? ¿En qué ciudad? ¿Cómo se llamó esa ciudad? Antioquía. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se les llamó por primera vez cristianos? En Antioquía. En Antioquía. ¿Y dónde quedaba Antioquía? Al sur de Turquía actual, al sur de Turquía actual. Antioquía también era una ciudad muy corrupta. Como estaba pegada al mar, igual que Corinto, era una ciudad plagada de corrupción. Era una ciudad rica y poderosa, y se convirtió, los historiadores registran que se convirtió en un centro grande de influencia, donde había literatos, había eruditos, pero también habían grandes templos. Uno de los templos que había allí era la diosa Dafne, y también a la diosa Artemisa. Ellos eran idólatras en su mayoría. Pero allí, en esa ciudad cosmopolita, donde habían toda clase de personas, donde habían toda clase de culturas, llegó el Evangelio. Y porque el Evangelio tenía que llegar allí. ¿Por qué tenía que llegar allí? Porque la semilla plantada por nuestro Señor Jesucristo no tendría que morir en Israel, sino tendría que ser esparcida por todos los lugares. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa y nadie lo puede detener. ¿Podremos nosotros detener la palabra de Dios? ¿Puedes tú detener la palabra de Dios? ¿Puedo yo detener la palabra de Dios? Nadie la puede detener. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es palabra inspirada. Porque el Espíritu Santo tiene poder. Y tiene poder para entrar en la mente de la gente, entrar en los corazones y cambiar.
Dios tiene poder para transformar. Tiene poder para hacernos diferentes. Y la palabra de Dios no conoce cultura, no conoce estatus, no conoce, hermanos, que eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí somos de diferentes nacionalidades. Y aquí cada nacionalidad tiene su propia cultura, tiene sus propias costumbres, ¿no? Los salvadoreños, ¿puedo ver la mano los salvadoreños? ¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Hermanos, ¿Dios ama a los salvadoreños? Claro. ¿Y qué les gusta comer a los salvadoreños? Pupusas, ¿verdad? Pero también aquí hay mexicanos. ¿Puedo ver las manos de los mexicanos? Ah, miren, ay. ¿Y qué les gusta comer a los mexicanos? Ah, mole, enchiladas, tacos, ¿no? Claro, pero también aquí hay guatemaltecos. ¿Y qué les gusta comer? Ay, a ver, levanten las manos, no hay guatemaltecos. Ay, ahí están, ahí Guatemala, ¿no? Y en Guatemala, ¿qué les gusta comer a los guatemaltecos? ¿Qué les gusta comer? Tamales, ¿no? La pacaya, ¿no? Pero también aquí hay personas de la Argentina. ¿Hay alguna argentina acá? No. No hay chilenos. Ahí están. Ahí. ¿Y qué les gustan comer a los chilenos? ¿Ah? Empanadas. ¿Ah? Pero también aquí hay hondureños. ¿Puedo ver las manos de los hondureños? ¿No hay ni un hondureño? No hay. No puede ser. Sí hay. No hay. No, bueno, pero sí hay en la iglesia. ¿Y qué les gustan comer a los hondureños? Baleadas, ¿no? Y así, por el estilo. Cada país no solamente, y bueno, yo soy peruano, ¿no? A nosotros nos gusta el lomo saltado. Pero muchas comidas. Pero aparte de la comida, nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes culturas, diferentes nacionalidades, diferentes puntos de vista. Pero qué interesante es que en el poder de Dios nosotros todos podemos ser de una sola nacionalidad. La nacionalidad del cielo, la nacionalidad de nuestro Señor Jesucristo. Todos podemos ser hermanos y amigos. Y eso es lo que la palabra hace, la palabra de Dios. La palabra de Dios une culturas, une corazones, une sentimientos, une una sola visión. Porque la visión de los cristianos es no solamente quedarse en este lugar, sino ir hacia dónde. ¿Hacia dónde? Hacia la Nueva Jerusalén. Y hermanos, es interesante que cómo la palabra de Dios se esparció, se fue y llegó a Antioquía. Así dice, en un mundo, en medio de una ciudad cosmopolita llena de idolatría, seguramente semejante a Los Ángeles, California. ¿Por qué? Porque acá en Los Ángeles, California, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad grande, inmensa. Pero pregunto, ¿es una ciudad corrupta también? ¿O no? ¿Acá hay corrupción? Es una ciudad corrupta también, muy corrupta. Hollywood, ¿será corrupta? ¿Ah? Claro que sí, es una ciudad extremadamente corrupta. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que permearse dentro de este lugar. La palabra de Dios tiene que entrar en el corazón de la gente. Pero ¿cómo fue que ellos lo lograron? ¿Cómo fue que ellos hicieron? ¿Cómo fue que en ese contexto cultural idólatra, pervertido, donde habían eruditos, donde había gente de diferentes nacionalidades, la palabra de Dios llegó? Y llegó sin la presencia de los apóstoles. Es interesante. Fueron hermanos laicos. Fueron hermanos que se habían empapado de la sangre de Cristo que fueron a predicar. No fueron pastores. No fueron pastores, fueron hermanos que fueron llamados a ministrar. Interesante.
Después llegó Bernabé, después llegó Saulo, porque los judíos escucharon. Por eso yo quisiera responder a esta pregunta. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo se hizo que el evangelio llegara a Antioquía? Y esta mañana quisiera yo presentarles 3 razones por las cuales los cristianos de Antioquía recibieron la unción del Espíritu Santo. Los cristianos de Antioquía, ¿por qué ellos recibieron la unción del Espíritu Santo y la bendición de Dios? Y la gran pregunta para esta mañana es, ¿quisiéramos nosotros ser bendecidos? ¿Quisiéramos recibir la unción del Espíritu Santo? En medio de los problemas y las dificultades de esta tierra, ¿podríamos nosotros llegar a confiar en Dios como lo hicieron los cristianos de Antioquía? Entonces vamos a ver 3 razones. En primer lugar, ellos recibieron la unción del Espíritu Santo y la bendición de Dios porque predicaron la palabra a todo el mundo. Interesante. O sea, una de las cosas importantes que ellos hicieron para recibir la bendición de Dios, ¿qué cosa hicieron? Predicar la palabra de Dios. Contarle a la gente lo que ellos habían conocido. ¿Ellos fueron a alguna universidad? ¿Ellos tenían la fe de Jesús? ¿Ellos habían sido capacitados? No, simplemente habían conocido a Cristo. Pero no lo habían conocido intelectualmente, sino vivencialmente. Habían asimilado la palabra de Dios. Habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo y entonces ellos, conociendo a Jesús, llevaron el mensaje que Cristo les había dicho que siguieran. Es interesante, hermanos, que cuando se dispersaron por la persecución de Esteban a Fenicia, Chipre y Antioquía, los cristianos, así como dice aquí en Hechos capítulo 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos, dice interesante, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea que inicialmente los que salieron de Israel, los que salieron de Jerusalén, ellos se fueron a estas ciudades y le hablaban solamente a los judíos. Pero qué interesante, que inicialmente los que salen le hablan a los judíos, le hablan a los judíos cristianos, le hablan a los judíos. Sin embargo, hermanos queridos, Dios tenía un plan aún mayor, porque la palabra de Dios es solamente para los judíos. No, la palabra de Dios es ¿para quién? Para todo el mundo. Los judíos no permitían que se juntaran con los gentiles, pero Pedro y Cornelio lo habían hecho por revelación de Dios. Si ustedes leen el contexto de este texto, ustedes encontrarán a Pedro teniendo una visión diciendo: Pedro, mata y come. Y eso no se refería a que Pedro tendría que comer reptiles, cerdo, pato, camarones, ¿no? No se refería a eso, sino a qué se refería. A que la palabra de Dios tendría que darse ¿a quiénes? A toda la gente. Entonces, por eso en Hechos 11, 1 y 2 dice, los judíos le dijeron, porque eran bastantes, ustedes saben que los judíos hasta ahora se ponen guantes para dar la mano, ¿no? No sé, porque se van a contaminar, ellos no pueden comer en los platos que usted come, ¿no? Ellos tienen platos diferentes, pero es un falso entendimiento de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos. No puede haber discriminación, la palabra de Dios no discrimina. Y por eso, pero ellos dijeron: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y en el capítulo 11, 9, le dice Pedro, escuchó, lo que Dios limpió, ¿qué cosa? No lo llames tú común. Y Dios lo hizo 3 veces. En Hechos 11, 2, no, Dios le dice: ve con ellos y no dudes. Y en Hechos 11, 16, no, vamos a mirar Hechos 11, 16. ¿Qué dice Hechos 11, 16? Dice acá,
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea que ellos también tenían que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está circunscrito para una clase de personas. Para ti nomás es el Espíritu Santo. Tú nomás te vas a salvar. No, la salvación es para todo el mundo. Hermanos, y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y se bautizaron y se entregaron a Jesús. ¿Quiénes? Los gentiles, aquellos que no eran judíos. Y hermanos, hablaron también a los griegos. En el capítulo 11, el versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones, ¿de dónde? De Chipre. ¿Y de dónde más? De Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, ellos no eran judíos, hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciándoles que el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio del Señor Jesucristo? El Evangelio del Señor Jesucristo son buenas nuevas. El Evangelio, cuando se predica el Evangelio, los tres ángeles, el Evangelio eterno de los tres ángeles, ¿qué se está refiriendo? Es un Evangelio predicado por los hijos de Dios convertidos, con gran poder, rápidamente. ¿Qué cosa predican? El Evangelio. Y algunos confunden el Evangelio eterno con profecías. El Evangelio es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús puede estar en las profecías. Cristo Jesús puede estar en nuestro estilo de vida. Cristo Jesús está en nuestra perspectiva de anunciar ese mensaje poderoso que lleva a la gente a arrepentirse. Ese mensaje poderoso que abre nuestra mente para ver una nueva perspectiva, una nueva forma de ver las cosas. Porque cuando Cristo entra a nuestra vida y cuando conocemos a Jesús, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Cristo hace una revolución. Cristo hace un cambio. Y ese Evangelio fue anunciado a aquel mundo pagano e idólatra. ¿Y qué pasó como resultado de esta predicación? ¿Qué pasó cuando ellos comenzaron a contarle a esa gente que no era un Dios desconocido, o que era un Dios pagano al que ellos tendrían que adorar, o no era un crucifijo, o no era una estatua, sino tendrían que creer en el Dios que hizo el cielo y la tierra? ¿Qué harían ellos? Comenzaron a limpiarse de sus prejuicios, los prejuicios raciales, los prejuicios que ellos habían aprendido de niños, y comenzaron a conocer la verdad. La verdad se encuentra en Cristo Jesús. Cristo se tendría que hacer carne. Cristo tendría que venir del cielo. Cristo tomaría nuestra naturaleza humana para hacerse un hombre como nosotros. Cristo tendría que tener sed. Tendría que tener hambre. Tendría que sufrir. Tendría que ser perseguido. Tendría que ser castigado. Y sin embargo, Jesús vino a buscar a los que se había perdido. Y sin embargo, Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vendría a tocar a este mundo perdido, con una mente depravada. Sin embargo, aunque Él vino a los suyos no lo recibieron. Pero ese mensaje poderoso impactó en la gente. Porque la gente sin Cristo no es nada. Usted sin Cristo puede tener todo. Y puede tener mucha riqueza, puede tener mucha posesión, puede llegar a tener una profesión grande, puede tener muchas cosas terrenales. Pero si no tienes a Cristo, tu corazón va a estar vacío. Porque solamente Cristo, ¿qué cosa hace? Llena el vacío ¿de quién? De nuestro corazón. Hermanos, y por eso ellos comenzaron a predicar. Hablaron también a los griegos, los judíos. Los judíos hablaban griego también. Allí en Antioquía, el idioma
principal. ¿Cuál es el idioma principal acá en Estados Unidos? El inglés, ¿no? Allá en Antioquía era el arameo. Pero también hablaban griego. En este caso, ¿nosotros qué idioma hablamos? Español. ¿Sí? Nosotros somos de este país. Aunque hayamos nacido de este país, ¿de dónde somos? ¿Ah? Aunque tengamos la ciudadanía. Algunos tienen la ciudadanía de este país, pero ¿de dónde es nuestra nacionalidad? ¿De dónde hemos venido? Y sin embargo tenemos algunos citizen, ¿no? Son ciudadanos. De esa manera también había en Antioquía. Algunos judíos habían aprendido griegos y entonces había ese tipo de gente allí. Es probable que por mucho tiempo se hubiera trabajado en Antioquía. Entre los judíos, tanto griegos como palestinos o sirios, y que los varones de Chipre y de Cirene llegaran después de que la historia de Cornelio, de Pedro, antes ya el mensaje había llegado ahí por desconocidos. Saben que Antioquía era un centro evangelístico. De allí, de ese lugar, en ese lugar, fíjense, qué interesante, allí en Antioquía no había templos cristianos. Nosotros tenemos un templo bonito, ¿verdad? Pero allá no había templos. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Ellos predicaban en las calles, ellos predicaban en las casas, ellos predicaban afuera. O sea, y ellos lograron que la iglesia creciera. Pero ¿cómo la iglesia tendría que crecer? Ellos no criticaban a la gente, sino ellos comprendían a la gente. Ellos no aislaban a la gente o los discriminaban, sino ellos los asimilaban. Y no se mezclaban en sus costumbres, evidentemente, pero ellos mostraban amor por la gente. Y ese amor que a veces nos falta, ¿no? Saben que es interesante que eso sucediera en Antioquía. Pero me encanta mucho y me llena de asombro que en ese lugar habían personas de otras nacionalidades predicando el Evangelio de Jesucristo. La gran pregunta es, ¿cómo llegó el Evangelio ahí? Si los discípulos no fueron a predicar, ¿cómo habría llegado el Evangelio? ¿Quiénes lo habrían hecho? La iglesia de Antioquía era muy diferente a la que es nuestra iglesia ahora. Era totalmente diferente. ¿Cómo serían los cristianos de Antioquía? La actividad principal de la iglesia era predicar el Evangelio. O sea, ellos no tenían muchos programas. O sea, ahora nosotros tenemos nuestro programa, ¿no? Escuela sabática, ¿qué más? Jóvenes, clubes. Eso no existía en Antioquía. En Antioquía, ¿cuál era la prioridad en Antioquía? De los cristianos en Antioquía. ¿Cuál era la prioridad? ¿Cuál era la prioridad? Ellos daban el Evangelio, enseñaban el Evangelio. Ahora yo pregunto, ¿habría fe de Jesús en ese tiempo? No había fe de Jesús. Pero ellos daban el Evangelio, contaban el Evangelio. Y ellos entonces comenzaron a crecer. Y miren que los apóstoles no fueron a Antioquía, sino, dice que había allí, Bernabé fue enviado, que era de Chipre, no era judío. Eso lo dice Hechos capítulo 4, versículo 36. Simeón, se llama también otro llamado Níger, ¿no? Níger, ¿de dónde sería Níger? De un lugar llamado Níger, Nigeria. ¿Dónde queda Nigeria? ¿Ah? África, de color de los africanos. ¿De qué color son los africanos? Son morenos. Lucio de Cirene era del norte de África, según el capítulo 13 de Hechos, versículo 1.
Manaén era criado de Herodes, por Herodes el tetrarca, era de Antioquía, según Hechos 13:1. Bueno, Saulo de Tarso, ¿dónde quedaba Tarso? En Turquía, ¿no? Aunque tenía Pablo la nacionalidad romana. Por eso, pero todos ellos convergían en una sola idea. ¿En qué pensaban los de Antioquía? Tenían una sola misión. ¿Cuál era la misión? Llenar del evangelio a toda el mundo conocido. Tenían un solo espíritu. Ahora yo les pregunto a nosotros, los preguntamos, ¿será que a nosotros como iglesia nos conocen alrededor de este lugar? ¿Nos conocen los vecinos? Acá más abajito, a la otra cuadra, ¿nos conocen o no nos conocen? ¿O somos como porque en el tiempo de Jesús habían algunos que se llamaban los ascetas y otros los anacoretas. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran una secta que andaban solos, se aislaban, solamente entre ellos estudiaban. Entre ellos se visitaban, pero estaban aislados del mundo. Y a veces nosotros como iglesia puede ser que eso nos pase. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que realmente el Evangelio nos dice que hagamos. Pregunto, ¿nos conocen los del edificio del costado? ¿Alguna vez podríamos hacer algo por ellos? ¿Podríamos hacer algún plan que se asemeje a los que hicieron los de Antioquía? Eso solamente para pensar. Porque a veces nosotros, puede ser que nos centremos mucho en nosotros mismos, y no salgamos para que otras personas también vengan. Y yo quiero por eso, hermanos, cuando yo veo Antioquía, veo a nuestra iglesia como lo que podría llegar a ser. Como lo que podríamos hacer. Hemos anunciado una campaña evangelística con el pastor Esteban Bor, ¿no es cierto? ¿Deberíamos haber todos traído a alguien? ¿Cómo serían los de Antioquía? Entonces, por eso ellos fueron bendecidos, porque ellos predicaron la palabra de Dios. Ellos estaban unidos. Los individuos de muchos trasfondos culturales, tenían muchos antecedentes diferentes y sin embargo estaban unidos en Cristo Jesús. Pregunto, ¿podríamos nosotros también estar unidos en Cristo Jesús? ¿Podríamos nosotros también predicar el Evangelio de Cristo? Ahora, este es un secreto para ser bendecidos por Dios. Pregunto, ¿quisiéramos recibir bendición? Pero tenemos que hacer lo que hicieron los cristianos de Antioquía. Muy bien, pero ellos también recibieron la unción del Espíritu Santo y la bendición de Dios, porque hay algo que me impresiona. Eso está en Hechos 11:21, ahí nomás. Y la mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué dice? La mano del Señor estaba ¿con quién? Con ellos. La mano del Señor. Yo me acuerdo mucho y siempre no me voy a cansar de contar la historia de un hombre bajito, trigueñito. No era bonito, pero sus ojos eran bellos, porque tenía a Jesús en el corazón. Y era bajito, flaquito, y siempre andaba con un trajecito azulino, con su corbatita y con un maletincito. ¿Ustedes pueden imaginarse qué cosa hacía ese hombre? Ese hombre vivía en nuestra ciudad, y nuestra ciudad estaba plagada de idolatría, como las ciudades católicas de nuestros pueblos, porque aquel que leía la Biblia era considerado como
los hermanitos, ¿no? Con un acento despectivo. Ahí viene el hermanito, ahí viene la hermanita, ¿no? Pero despectivamente, no con cariño. Porque algunos dicen, hola hermanita, pero no te dicen hermanita, sino que, ¿no? Para bajarte también, hermano. O sea, pero esa manera despectiva había. Ahí vienen los sabatistas, ¿no? Bueno, pero él era el único hermano adventista que se presentaba así. Mientras habían las procesiones, las bandas, los bailes, las borracheras y todo, él tocaba las puertas. Y así fue como llevó a nuestra casa. Y ya les conté, ¿no? La vez pasada por qué ese hombre llegó a entrar a mi casa. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No les he contado? Bueno, mi papá sucede que era muy celoso, porque mi mamá tenía un buen físico y algunas personas pues nacen así. ¿Qué se va a hacer? Algunas personas nacen pues dotadas físicamente, ¿no? Y lamentablemente, no, mi papá era celoso y él no conocía. Bueno, creía en Dios, pero a su manera, pero él no conocía a Jesús, no conocía. Entonces mi papá, como era celoso, ¿qué hace una persona celosa? ¿Qué hace? Bueno, una mujer celosa también hace cosas, pero un hombre celoso, ¿qué hace? Le pegaba a mi mamá. Y no dejaba que ningún hombre se le acerque, ni que la salude. Porque si ya la saludaba, ya le estaba cayendo a mi pobre mamá. Pero yo llegué del colegio y me puse a jugar bolitas. ¿Ustedes saben lo que son bolitas? Canicas. ¿Saben lo que es? Me puse a jugar, ¿no? Y mi mamá estaba en la puerta con este hombre elegantemente vestido. Y yo me asusté porque mi papá venía de por atrás. Y él venía rápido. Y yo dije, y me puse preocupado. Y mi papá le dijo, hermano Martín, le dice, lo abraza. ¿Por qué no lo has hecho pasar a la casa? Y yo me quedé asombrado. ¿Cómo mi papá tuvo esa actitud? ¿Y qué había pasado? Había pasado que un mes atrás nosotros necesitábamos habas, granos. Mi papá quería hacer pan. ¿Ustedes han hecho pan en la casa? No, acá compran nomás tortillas hechas, pero ahí mi papá quería hacer pan. Entonces fue a buscar habas y trigo. Y el hermano Martín estaba vendiendo habas. Y entonces el hermano Martín le dice, profesor Liñán, le dice, ¿usted quiere? Sí, ok, ¿cuánto quiere? Quiero 4 arrobas. Le pesó así, bueno, un costalillo grande. Y mi papá dijo, ¿cuánto le debo? Y el hermano Martín le dijo, no es nada, pues lléveselo nomás, profesor Liñán. Pero a mi papá nunca le habían regalado nada. Y cuando mi papá vio al hermano Martín en la puerta de la casa, ¿qué creen que hizo él? ¿Qué cosa pensó en su corazón? Tenía gratitud en su corazón. Y de esa manera, mi papá, el Evangelio de Jesucristo, entró a mi casa. Y saben que, entonces, el hermano Martín le dijo, profesor Liñán, he venido a enseñarle la palabra de Dios a su esposa. Muy bien, le dijo mi papá. Pase a la casa. Prepárale algo al hermano Martín, por favor, le dijo mi mamá. Y el hermano Martín se sentó en la sala, abrió la Biblia y comenzó a enseñarle la palabra de Dios a mi mamá. ¿Por qué? ¿Cuál fue la llave? La bondad del hermano Martín, porque la palabra de Dios no se habla de boca para afuera, sino con acciones. Y yo me acuerdo que el hermano Martín le dijo, profesor Liñán, ¿por qué usted no también estudia con nosotros? No, yo no necesito, dijo, ella necesita.
y él se fue a jugar fútbol, a la cancha, al estadio. Pero fue así que el Evangelio llegó a mi casa. Y ahí no había pastor, ni había templo. ¿Dónde nos reuníamos? En su casa. ¿Y cómo era su casa? ¿Y dónde nos sentábamos? Nos sentábamos en un lugar que nosotros le decíamos el pollo. ¿Cómo era el pollo? Era una cosa de, así, como una cosa así, pero construida de barro. Y le poníamos papel periódico para no ensuciarnos. Y él hacía la escuela sabática, predicaba el culto divino, llevaba la comida, íbamos a predicar con él, nos llevaba, volvíamos a la sociedad de jóvenes, hacía él la sociedad de jóvenes, daba el lonche. Fíjense, nunca le escuché criticar a nadie. Era un hombre en el cual usted podía recostar su cabeza y confiar en él. Y ese hombre, cuando mi mamá no se bautizó, porque murió, porque hermanos, a veces somos, ¿cómo somos a veces de corazón? Duros. Lastimosamente no somos blandos, a veces somos ¿cómo? Duros, como piedra. Y todavía necesitamos como un jalón de oreja, que alguien nos amaquee. Pero miren qué interesante, mi mamá le faltó fe porque su mamá murió. Y entonces, ¿qué dijo mi mamá? Dijo, ¿cómo va a existir Dios si me está mandando este castigo? Y no se bautizó. Y nos fuimos a Lima, a la gran capital, donde era pequeño. Y un día, el hermano Martín viajó de mi pueblo 24 horas de viaje hacia la capital, tocó la puerta. Era un viernes. Mi mamá ya se había olvidado. Ya. Ustedes saben, cuando uno se olvida del Evangelio, ¿qué hace? Ya es una vida mundana y todo. Y sale a la puerta y abre la puerta. ¿Y quién era? El hermanito Martín con su trajecito azul, su camisita blanca y su corbata roja. Hasta ahora me acuerdo. Hermanita Elvita, le dice. Y mi mamá se quedó así mirándolo y le dio vergüenza y se fue. Pase, hermano Martín. Se fue corriendo a quitarse los aretes, a lavarse la cara y todo eso. Porque ella ya había aprendido normas cristianas, ya había aprendido, le había enseñado el hermano Martín. Pero él no le dijo nada. Se hizo como el que no sabía. Hermano, y él, su manera de tratar, era, hermano, como si el hermano Martín estuviera agarrando un pajarito. ¿Ustedes han agarrado algún pajarito? Pero no lo han agarrado para matarlo, no. Sino para agarrar el pajarito, le abría su boquita y le ponía la semilla de mostaza en la boquita. Con mucho cariño, con mucho amor, le dijo a mi mamá, hermana Elvita, he venido a llevarla a la iglesia. ¿Y ustedes qué creen que mi mamá dijo? ¿Ustedes creen que mi mamá se iba a resistir? No. Le dijo, hermano Martín, ¿cómo no? Mañana voy a venir a las 7 de la mañana y la voy a llevar a la iglesia. Y a las 7 de la mañana llegó mi mamá. Ya mi mamá sabía cómo había que ir al culto. Ya no podía ir con la minifalda. Entonces ya se puso su vestidito bonito, ya no se echó nada en la cara, tampoco los aretes, ya los puso en la cómoda. No,
estaba buscando una Biblia, porque la Biblia la había perdido. Y le dice, ay, ¿dónde está la Biblia? Buscaba en todas las cosas, se había olvidado la Biblia, pero que el hermano Martín le regaló a mi mamá una Biblia, su conflicto de los siglos, su camino a Cristo y el deseado de todas las gentes. Él le regaló, ¿de dónde? De su bolsa, porque él era la iglesia. Pero mi mamá había perdido todo. Y entonces el hermano Martín llegó en su morral, en su morrito, en su maletita, y había traído otra Biblia para mi mamá. Hermana Elvita, le dijo a las 7 de la mañana, y ella salió, oye, preocupada, le dice, no encuentro mi Biblia, hermano Martín, no encuentro mi Biblia. Acá le he traído otra, hermana. Y le dio otra Biblia. Y no solamente eso, sino que le había comprado su himnario. Y no solamente eso, sino que le había traído su escuela sabática. Así que mi mamá agarró su Biblia, su himnario y su escuela sabática. Y luego se fueron a la iglesia. A mí también me puso bien, yo estaba con sueño, me acuerdo que me levantó así a sopapo, me levantó rápido. Y levántate que tenemos que ir a la iglesia. Y me vistió así bien, con mi camisita ahí, me puso mi corbatita, y yo me fui a la iglesia con mi mamá. Y allí en la iglesia llegó el hermano Martín y buscó al primer anciano, al hermano Loyola. No me olvide, fíjese, yo tenía, ¿qué? Tendría 8 años por ahí. Al hermano Loyola lo buscó y le dijo, le presentó a mi mamá. Le dijo, la hermana Elvita ella ha estudiado la palabra de Dios. Quiero que ustedes la visiten. Mire qué interesante. Y terminó el culto y el hermano Martín lo llevó al primer anciano a nuestra casa. O sea, no solo le encargó, sino ¿qué cosa hizo? Lo llevó a nuestra casa. Y no una vez, lo llevó 3 veces. Y después de esas 3 veces, el hermano oró con mi mamá y le dijo, hermana Elvita, ya lo dejo en buenas manos. Y se regresó a su pueblo. 24 horas de viaje con sus propios recursos. Un hombre humilde y modesto. Vivía en la bajada de un cerro. Tenía su casita con tejas. Tenía sus animalitos. Cuando vino el gran terremoto del 70, del 31 de mayo del 70, las grandes piedras caían por el cerro. Arrasaron las casas de todo alrededor, pero su casa no fue tocada. Él se arrodilló en el camino y las piedras pasaban, gigantescas piedras, pero las piedras no lo tocaron a él. De ese hombre salieron 3 pastores y Dios bendijo a ese hombre. Él nunca se quejó de nada. Nunca criticó. Tengo entendido que él llevaba los diezmos, sus diezmos y algunos hermanos que vivían allí, puntualmente a la asociación. Y nunca fue un pastor. Fue un hermano, solamente el pastor que vino a predicar, el pastor Enríquez, él fue el único que fue a ese lugar. Ahora tengo entendido que mandan algunos pastores. Él está viejito, pero él había conocido a Cristo. No era un conocimiento teórico, sino era un conocimiento práctico. Hermanos, quisiéramos recibir el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Han entendido el mensaje?
Es muy simple. Los de Antioquía se les llamaron cristianos porque predicaron el evangelio. ¿Por qué más? Porque ellos tenían el Espíritu Santo y ellos se mezclaron con la gente, comenzaron a enseñar a la gente, se amaron unos a otros. Todas las cosas más adelante, dice, tenían en común. No había disensión entre ellos. El Espíritu Santo los guiaba y la mano del Señor estaba sobre ellos. La mano de Dios los dirigía. La mano de Dios dirigía sus mentes para tomar grandes decisiones, para dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y dice que allí mucha gente creyó. El apóstol Pablo y Bernabé lograron estar allí en Antioquía. Ellos hicieron como su centro de operaciones en Antioquía. Fue el grande centro evangelístico de la iglesia primitiva y mandaban misioneros para diferentes lugares. Allí habían misioneros. No había templos, pero se reunían ellos con un solo propósito: anunciar el evangelio de Jesucristo. Hermanos, la vida cristiana es simple, pero necesitamos rendirnos a los pies de Jesús. Yo pregunto, ¿habrá alguna persona que quiera decirle: Señor Jesús, yo quiero verte cara a cara cuando vengas por segunda vez? ¿Ah? ¿Cuántos quisieran ver cara a cara? ¿Cuántos quisieran pedirle: Señor, perdónanos porque tal vez no estamos haciendo la obra que tú quieres que nosotros hagamos? Bueno, yo soy el primero. Si alguien quiere pedirle al Señor eso, puede venir adelante para poder orar, para recibir la unción del Espíritu Santo. Si alguien también no se ha bautizado, también usted puede decir: Señor, ayúdame a conocerte, ayúdame a echar mi vida a tus pies. Porque, hermanos, no hay manera más grande, más maravillosa de hacer. Y eso no tiene nada que ver, hermanos, con los hermanos, con la iglesia. Tiene que ver con Jesús. Si alguien quiere decirle: Señor, ayúdame para hacer tu voluntad. Tal vez no estoy haciendo lo que debo hacer y yo necesito ponerme en tus manos. Todos los que quieran ponerse a los pies de Jesús pueden venir adelante. Todos los que deseen, solamente los que deseen ponerse a los pies del Señor, dejarse guiar por Él. Seguramente usted tiene problemas, dificultades, seguramente tienen tantas cosas. Tal vez no encuentren la manera de entender lo que les pasa, pero recordemos a estos cristianos de Antioquía que dejándolo todo se apasionaron por Cristo. ¿Sí? ¿Puedo ver la mano de alguien que todavía no se ha bautizado? ¿Puedo ver la mano? Los que no son bautizados, ¿puedo ver la mano para orar? Ahí, nuestra hermana. ¿Alguien más que no se ha bautizado? Por acá. ¿Puedo ver su mano para orar? Amén, hermano. Vengan, si ustedes también desean, vengan, salgan de ese asiento, hermana, venga para acá, venga para poder orar. Acompáñele a la hermana. Muy bien, vengan todos. ¿Saben qué hermoso es hablar de la palabra de Dios? Dice que una gran multitud fue agregada al Señor y todos tenían un solo corazón, una sola mente. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, aquí estamos delante de tu presencia, reconociendo que somos insuficientes, pero Señor, gracias porque tú eres un Dios que camina a pesar de las insuficiencias humanas, a pesar de las incoherencias de los hombres, a pesar de los problemas y dificultades. Eres un Dios que está al control de las cosas. Eres un Dios maravilloso, un Dios grande y poderoso, que no se ha olvidado de nosotros, no se ha olvidado de nuestra iglesia, no se ha olvidado de tus hijos en la redondez de la tierra. Tú eres un Dios triunfante y poderoso. Tú eres un Dios que finalmente va a establecer su iglesia en esta tierra.
Señor, ayúdanos a consagrarnos a ti. Este es un llamado a la consagración, a la entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Es un llamado a dejarnos guiar por tu Santo Espíritu. Es un llamado a tener abierta nuestra mente y nuestro corazón para que tú hagas un cambio de corazón, un cambio de vida. Señor, ayúdanos, cámbianos, cambia nuestra mente, abre nuestros ojos para que podamos ver en las personas no sus defectos, sino lo que podrían ellos llegar a ser en tus manos. Ayúdanos, Señor, a amar a los demás como tú nos amaste. Ayúdanos, Señor, a que de nuestros labios salgan siempre bendiciones. Ayúdanos, Padre, a soportar las pruebas agarrados de tu mano. Señor querido, derrama tus bendiciones sobre todos los hermanos. Que tu Espíritu Santo pueda derramarse, Señor, sobre los corazones que anhelan verte por segunda vez. Porque aquellos corazones que todavía, algunas personas que no se bautizaron, Señor, ayúdales a tomar esa grande decisión de entregarse a Cristo. Porque tú, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Señor, quédate en nuestro corazón. Bendícenos, Padre. Acompáñanos, ayúdanos a que nosotros nos agarremos de tu mano hasta el fin. Y pase lo que pase, que nada ni nadie nos separe de tu mano. Extiende tu mano poderosa sobre los familiares de la hermana Estolia. Señor, extiende tu mano y toca esos corazones. Toca, Señor, los corazones de sus hijos, de los familiares. Señor, que esta sea una oportunidad para que tu Espíritu les hable. Y Señor, consuélalos también. Bendícenos a todos. A la hermana Estercita, Señor, allá en su país. Señor, a todos los enlutados, a nuestra hermana Graciela. Señor, bendícenos a todos en nuestras necesidades. Y que se nos llame cristianos auténticos, como fueron llamados en Antioquía. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.